malos tratos, hostigamiento y bullying. Porque mi idea es demandar por daño económico, daño psicológico, calumnia, imagínate. Mi compañera decía, no sé, que casi les pegaba y no pudieron probar nada, si eso es. Un problema latente en nuestra sociedad que lamentablemente ha terminado con víctimas que tomaron una decisión desesperada. Hay muchas que hoy no pueden alzar la voz, pero todavía existe la fuerza y valentía de muchas otras trabajadoras que hoy se mantienen en pie para representar a las que ya no están. Reportajes MG. El acoso en los espacios de trabajo es considerado por las autoridades como una práctica de violencia al interior de las empresas o instituciones públicas. Este hostigamiento y estrés que atenta y amenaza los derechos del trabajador muchas veces no es transparentado por las víctimas. La razón, acá se la contamos. En Saturno viven los hijos que nunca vi. Florencia y Vanessa eran dos jóvenes enfermeras del Hospital Clínico de Viña del Mar. Ambas, según sus padres, fueron víctimas de acoso, malos tratos, hostigamiento y bullying, situación que lamentablemente terminó con la vida de ambas. Mi hija era constantemente hostigada, pero Florencia tenía una entereza. Ella pensaba que podía con esto, pero no pudo. Frente a esta demanda, el hospital decidió solo emitir un comunicado. Para estos padres de estas jóvenes profesionales, un papel no podrá borrar la pena y desolación que sienten al saber que a sus hijas nadie se las va a devolver. A mí la partida de mi hija me dejó 9 meses, que es tanto mi dolor que ya lo llevo conmigo, ya sé lo que es vivir con este dolor, que yo no me levanté de la cama en 9 meses. Durante la pandemia, las cifras por acoso laboral y sexual registraron un nuevo récord. En el año 2020 hubo más de 700 denuncias por vulneración a los derechos de los trabajadores. Y esto está lejos de terminar. María Laura trabajó desde el 2005 de paramédica. Cuenta que desde el comienzo tuvo algunos problemas de acoso laboral al interior de su trabajo, hasta que la situación explotó. Una compañera la comenzó a hostigar. Porque mi idea es demandar por daño económico, daño psicológico, calumnia, imagínate. Mi compañera decía, no sé, que casi les pegaba y no pudieron probar nada, si eso es. Y me hizo la vida a cuadritos. Me encerró, nos privó de libertad. Las dos enfermeras querían trajinar nuestras carteras porque había un usuario había dicho que había olor a marihuana. Y yo, como soy loca, le dije, oye, si hay olor a otra cosa en el pasillo, ¿tenéis que trajinar mi cartera? Además, según su denuncia, una de sus supervisoras le hizo la vida imposible. Incluso la obligaba a lavar las cosas del desayuno, tarea que no era parte de su trabajo. Entonces yo era como siempre el talón de Aquiles, porque tú se ponían a comer y dejaban toda la cocina y porque uno era paramédico tenía que lavarle. No. Si yo no le hago eso, yo no estudié para eso, mi papá no me dio estudios para eso. La relación con sus pares también se fracturó. Sus compañeras declararon en su contra por una supuesta agresión por parte de María Laura. Y aunque ella tenía los registros de que no había participado, la involucraron y le prohibieron seguir trabajando. Casi me morí. Y ahí me fue a ver a mí a la casa la asistente social con la psicóloga de salud del personal. Y determinaron que yo necesitaba psiquiátrica. Lo pensé muchas veces. Uno maneja medicamentos, uno maneja técnica, me puede inyectar insulina, medicamentos en el mismo hospital. Yo le dije, ¿qué quieren que me tire del quinto piso? Lo hice mal, listo, castíguenme. Lo hice bien, díganme. Pero díganmelo, no me tengan 4 años en esta tortura. Reportajes MG. Una historia similar es la que vive actualmente Bárbara Zamorano en su empresa. Yo tenía que hacer lo que ellos me pedían, me tenía que juntar con la gente que ellos decían que me tenía que juntar. Empezó un hostigamiento bastante tedioso, fue bastante complejo el 2018.
Bárbara es especialista en recursos humanos de una entidad pública. Denuncia que no le permitían realizar ninguna función afín a su cargo y la cambiaron de labor más de una vez. La situación colapsó cuando la dejaron trabajando al interior de una bodega en condiciones, asegura, deplorables. Y me dejan el segundo día en una bodega cochina, con cajas, con cosas, sin un computador, sin nada, en una mesa redonda, y ahí justo llega a revisar mi caso la prevencionista de riesgo de la H y me ve en la situación que está y me dice: Bárbara, ándate ahora de acá, ándate a la H, me dijo, y no vuelvas más hasta que te tengan por lo menos un lugar digno donde estar. Su situación no solo era complicada en su trabajo, al interior de su casa estaba sufriendo otra pesadilla con su pareja. Por el papá de mi hijo yo sufrí violencia física, intrafamiliar. Y en una jornada que tuvimos, yo di mi testimonio como sobreviviente de un femicidio, que fue así. Y eso me convirtió en la vergüenza de la institución, de mi jefatura. Al igual que muchas trabajadoras, Bárbara se vio superada por el maltrato de la empresa en la que trabaja. Y eso a la larga te genera una depresión. Yo tengo una depresión súper complicada. Una depresión de que yo no tengo confianza en estos momentos de lo que yo soy capaz de hacer como profesión. Intentamos contactar a las empresas e instituciones aludidas en este reportaje, pero se negaron a participar. Aún hay sumarios e investigaciones en curso para determinar qué ocurrirá con estas trabajadoras. Hoy muchos chilenos sufren de acoso laboral en sus lugares de trabajo, situación que en más de alguna ocasión ha terminado en desgracias, simplemente por el miedo a hablar o ser amenazado con el despido. Acoso laboral, hostigamiento, bullying, uno creería que no sucede en los lugares de trabajo, que solo está circunscrito al colegio y en etapas más jóvenes de la vida, pero sin embargo pasa. Y en muchos ambientes laborales entre adultos. Tenemos un testimonio que queremos conocer, también tenemos a Daniela Campos, una psicóloga que nos va a orientar en estos temas. Los saludo a ambos, pero quiero comenzar contigo, Nicolás. Tú hiciste una denuncia a través de tu Instagram. Tú trabajas actualmente en el CESFAM de Maipú. Te doy la bienvenida, te abrazo desde acá. Y lo primero que quiero saber, Nicolás, es ¿qué función desempeñas tú ahí en el CESFAM de Maipú? ¿Y qué es lo que te ha venido pasando en el último tiempo? Buenos días. Primero, gracias, Diana, por este espacio de poder contar, de poder hablar un poco de lo que pasó. Me ha afectado bastante lo que le pasó a Florencia, a Vanessa. Comparto el dolor de sus papás, el dolor propio también que vivo día a día y lo que me estaba ocurriendo. La verdad es que yo estuve con licencia por el ISL por un tema de acoso y maltrato laboral, para ver si me podían cambiar del lugar donde yo me estaba desempeñando. Yo soy fonoaudiólogo del CESFAM Maipú, soy el único fonoaudiólogo de todo el CESFAM, y estuve con licencia 1 mes y medio por este tema de ver el cambio de puesto de trabajo, y se decidió en la evaluación de que yo estaba apto para trabajar, porque eso estaban viendo. Yo a nivel psicológico estoy apto para trabajar y desempeñarme mis labores. Vuelvo el 6 de mayo a mis funciones y me encuentro que habían desalojado el computador de mi box donde yo me desempeño y las llaves habían desaparecido. Me dejan en el pasillo del CESFAM sin las cosas claras y las funciones claras, y yo me quedo ahí sin poder hacer nada. Le hablo a mi jefatura directa y mi jefatura directa me informa que no tiene idea dónde está mi computador ni mis llaves. Eso después de tu licencia. Y yo ya no aguanto. Cuando regresas de tu licencia. Exacto. Regreso de mi licencia después de 1 mes y medio aproximadamente y me encuentro con esta situación y yo lo único que quería era llorar. Me fui al auto porque no sabía dónde ir. Me fui al auto, me puse a llorar. La verdad es que todavía me afecta contar esto porque no es fácil. Y yo decido hacer esta denuncia pública porque dije ya no aguantaba más porque nadie me escuchaba. En el Servicio de Salud Metropolitano Central saben de mi situación. Yo he hecho las denuncias correspondientes, siguió los protocolos que están establecidos. De hecho, he mandado a la Contraloría
que se investigue esto, pero lamentablemente han hecho oídos sordos a esta situación que me ha estado ocurriendo. José. Sí, bueno, las víctimas de bullying somos personas que tenemos una disposición muy sensible y que yo entiendo que tú al revisitar este lugar, al reeditar estas imágenes, vuelvas a experimentar esa sensación de hostigamiento y de disminución que además pasa a llevar como la dignidad. O sea, es mucha la impotencia que uno siente, porque además el bullying es un acto que también descansa en el poder colectivo. Quienes hacen bullying son unos cobardes que se esconden, como lo decía yo, en una suerte de colectivo y uno es un David contra Goliat. ¿Qué explicación tienes tú para esta conducta? ¿Tenía que ver con tu forma de trabajar, quizás, con la licencia, con tu estilo de vida, con situaciones de discriminación o prejuicio al interior del CEFAM? ¿Qué relato te has contado tú para explicarte ese nivel de odiosidad? Sí, mira, José, yo llevo 4 años trabajando en atención primaria de salud. Yo tengo 29 años. O sea, yo salí de la universidad y empecé a trabajar en la atención primaria. La verdad es que yo he estado como analizando y pensando qué ha generado todo esto, y la verdad es que tampoco he podido tener como dilucidar tan claro, pero la verdad es que al parecer lo que me han dicho mis pares, que yo me estaba visualizando mucho en mis labores, y eso a la dirección del CESFAM no le parecía que yo me vislumbrara como tanto en hacer cosas. Entonces me fueron coartando de realizar mis funciones y de hacer ciertas labores, inventándome miles de cosas que hasta el día de hoy no tengo respuesta tampoco de parte del servicio. La verdad es que este hostigamiento es parte de la directora del CESFAM, principalmente. Ella es la que ejerció todo este hostigamiento. De hecho, se me inventó un sumario. ¿Está en condiciones de entregar su identidad? Sí, lamentablemente ella es enfermera y es la directora del CESFAM. Ella se llama Margarita Jersey y ella es la que ha ocasionado mucho daño en mí. La verdad es que me complica y me es difícil hablar. Yo cada vez que hablo me quiebro porque es una situación difícil de que estuvieron quitándome mis labores, quitándome mi libertad de ejercer, mi libertad de poder trabajar dignamente, y me lo estaba impidiendo y me dejaron sin voz, sin atender. Yo soy el único fonoaudiólogo del CESFAM que atiende a la población infantil. Se quedó toda una población infantil sin ser atendida, y no piensan en eso, piensan en el propio egoísmo, y la verdad es que Nicolás, esta maldad... Diana. ¿Y antes de la licencia habías notado indicios de hostigamiento, de bullying, malos tratos, alguna mala palabra, algo que se dijera a tu espalda? Sí, de hecho, en reuniones hablaban de mí, me investigaban en el Facebook, mis redes sociales, para ver qué yo estaba haciendo, si había ido a la playa, si no había ido a la playa, si me moví para tal lado, no me moví para tal lado. La verdad es que eso lo hablaban, de hecho, en las propias reuniones que ellos tenían de jefaturas, algo que no correspondía. ¿Y con qué fin? Con un fin que aún no me lo explico. Lo único que yo sé es que ellos hablaban de que era mal visto, y ellos no sabían que yo tengo a mi abuelita en la playa, y por eso yo viajaba para dejarle algunas cosas. ¿Era mal visto en el contexto de pandemia? Es que para poder entenderte... Exacto, sí, era mal visto en el contexto de pandemia, pero yo era el único familiar que podía viajar a dejarle ciertas cosas. Nicolás, te escucho y claro, uno dice, esta persecución hasta en la vida privada, porque ¿qué les puede importar a ellos lo que uno haga el fin de semana? Y por último, preguntarte a ti directamente, ¿por qué no te dejan vivir, digamos, de acuerdo a lo que tú estás contando? Y dices algo que me llama la atención, y es como que te hubieran querido opacar, como que tú a veces pasa eso, ¿no? Como que la gente cuando se destaca o tiene más creatividad o es capaz de hacer más cosas, como que tienden a achatarlo. ¿Eso sentiste tú?
Sí, totalmente, eso empecé a sentir. La verdad es que yo nunca me había tomado una licencia desde que he estado trabajando tan extensa, a lo más han sido 1 o 2 días, y siempre yo trabajaba con ganas, iba con mucho ánimo a trabajar, entregando lo mejor, pero de aquí a un tiempo, llevo casi 1 año y medio con este hostigamiento. Ejemplo, un día yo me enfermé, le pedí a un médico si me podía atender del mismo centro, y luego de eso amenazaron al doctor que no me volviera nunca más a atender, y a la persona que me había agendado que si me volvía a atender la iban a trasladar. Ella me llamó llorando que la habían amenazado de que por mí, porque era yo, no podían volver a atenderme y que yo me fuera a otro lugar, o sea, estando ahí mismo en un centro de salud. Nicolás, vamos a sumar a esta conversación a Daniela Campos, ella es psicóloga, nos ayuda con muchos temas distintos, pero este es un tema, Daniela, que nos preocupa y que además hace levantar un montón de alarmas, porque revisábamos el caso de Florencia y de Vanessa que Nicolás menciona, que son estas enfermeras jóvenes que ambas deciden quitarse la vida, desempeñaban la misma función, una entró a reemplazar a la otra en el mismo hospital clínico. Y uno cree o tiende a creer que pasa menos en ambientes laborales adultos y que es más común entre niños en etapa de formación, ¿cierto? Pero lamentablemente es mucho más común de lo que uno cree. Adultos haciéndose bullying, hostigándose, como dice la Paulina, achatando al que destaca. Se da mucho más de lo que uno cree, ¿no? Indudablemente. Y de hecho, en los últimos 10 años, el tema del acoso laboral ha ido al alza, como tanto denuncias de acoso laboral como también enfermedades profesionales de salud mental relacionadas con acoso. Y además hay otro tema, que el acoso laboral es un proceso en escalada, ¿no es cierto? Como mismo lo comentaba Nicolás, en el sentido, no es como que llegó un momento y resultó toda la conducta, sino que en este proceso de escalada de a poco empieza a haber, no sé, por ejemplo, si se refiere a aislamiento y discriminación, te empiezan a dejar de invitar a reuniones, no te invitan a almorzar, te dejan de hablar, luego te hacen la ley del hielo, va en una escalada. Entonces muchas veces las personas no se dan cuenta cuando ya llegaron a esta cúspide del acoso. Y también además hay otra cosa que ha sido bien investigada y que tiene que ver con que el acoso mismo no termina en la situación de acoso. Yo creo que Nicolás también lo esbozó, sino que además de que está el acosador y el acosado, cuando pasa este proceso de acoso, luego empieza a haber una estigmatización. Y también muchas veces los mismos compañeros de trabajo en los cuales uno confiaba empiezan de cierta manera a encontrarle la razón a este acosador. ¿Y por qué Entonces, se da, Daniela? Es un doble dolor. ¿Por qué se da entre adultos? ¿Qué es lo que le pasa a esos adultos que tienen, perdóname, pero uno lo ve de afuera y uno dice son conductas muy infantiles? ¿Qué le tiene que pasar a un adulto para que haga algo así? Sí, hay hartas investigaciones sobre quién es el acosador, ¿no es cierto? Investigaciones que no necesariamente concluyen lo mismo. Hablan de personas de baja autoestima, personas muy controladoras, personas con rasgos de personalidad paranoide, narcisista, antisociales. Pero ¿sabes qué? A mí me gustaría, más que centrarlo en el tema acosador-acosado, es poner la relevancia de la organización. Sí. Porque claro, uno puede tener un acosador que yo puedo desvincularlo o hacerle un coaching, Daniela, o lo que sea. Es que es muy importante lo que tú dices, perdón, para hacer el punto ahí, porque yo lo venía pensando en silencio mientras te escuchaba. La conducta de acoso, mobbing, bullying, agresividad no es admisible en ningún contexto, en ninguno. Exacto. Y en ni una edad, ni en ni un género, ni nada. Pero acá hay un entorno, o sea, no es un acoso en una esquina o en un grupo, digamos, desarticulado. O sea, estamos dentro de una organización que lo permite y que probablemente lo perpetúa, digamos. Entonces, cuando uno ve cómo funcionan en otros países las empresas, las grandes transnacionales, que muchas veces tienen una serie de reglamentos y de políticas de denuncia, departamentos que reciben denuncia y en realidad en los Estados Unidos o en algunos países europeos, cualquier conducta de acoso es inmediatamente detectada, aislada. Tolerancia cero. Tienen tolerancia. Exacto. Entonces quería ver, ahí hacer ese punto para que tú nos expliques bien. Sí.
Bueno, de hecho, por el Código del Trabajo, hoy día en Chile todas las empresas de más de 10 trabajadores deben tener un procedimiento de denuncia e investigación en el reglamento interno. La pregunta es cuántas de ellas lo tienen, uno, y cuántos de ellos funcionan. Y además hay otra cosa, claro, ustedes hablaban de otros países. Una de las cosas que es algo interesante respecto a la violencia en el trabajo es que, por ejemplo, en otros países, más que existir esta denuncia por acoso laboral, existen las denuncias por acoso laboral y situaciones, ¿no es cierto?, que sean hirientes, comentarios hirientes, ataque a la imagen, bromas pesadas. Entonces, ¿por qué es interesante? Porque en esta escalada del acoso, en Chile, cuando tenemos que denunciar es cuando el acoso está armado, claro, cuando hay frecuencia, cuando hay intensidad. Yo no puedo ir y decir, oye, me gritaron hoy, pero es primera vez. Oye, Daniela, no acoso, porque yo necesito que haya una frecuencia. Oye, Daniela, yo la verdad es que hace algunas semanas cuando vimos el caso de estas chicas enfermeras, ¿no es cierto?, que Florencia son Florencia, ¿no es cierto?, sí. Yo me sorprendí, yo no sabía que esto era tan masivo. Yo al menos, Roberto Sá, me sorprendí y me preguntaba si esto eran todos los rubros, esto de los acosos ya en personas adultas. Y fíjate que después que, Daniela, que hicimos ese programa, me escribió mucha gente en redes sociales. A mí me pasa, pero el grueso de la gente que me escribió, no sé si les pasó a ustedes lo mismo, pero a mí el grueso de la gente que me escribió, yo diría que incluso el 100% de las personas que me escribió, que fueron hartas, eran del área de la salud. Entonces me llamó la atención eso, obstetricia, enfermera, fonoaudiólogo, y todos me decían que el acoso viene de las personas que llevaban más tiempo trabajando en esas instituciones, clínicas, hospitales, todo, y era de todo tipo. Lo que nos contaba Nicolás, por ejemplo, de revisión de correos, revisión de redes sociales, de hostigamiento, de ley del hielo, pero también incluso otras cosas más, incluso sensibles, como por ejemplo que el momento del descanso en el área de salud, que es sumamente importante, las jornadas son súper largas, a los nuevitos en una escalera, en una silla, y los más viejos en cama, coma, así. Pero lo que quería preguntarte, ¿pasa algo en particular en el rubro de salud que parece que tiene aquí un problema más latente que en otro rubro o es algo generalizado? Sí. A ver, primero que todo, en los últimos 10 años, el 80% de las enfermedades profesionales de salud mental que dicen relación con acoso laboral se da el 80% en 4 rubros, ¿sí? En Chile. Salud, educación, retail y gobierno, municipalidades, que ahí está todo el tema de educación pública y salud pública. ¿Ya? Así que lo que dicen ustedes, sí, tienen razón. Ahora, en general es educación antes que salud respecto al tema de acoso. Sin embargo, educación primero. Sin embargo, no es de extrañar lo que me comentas porque estamos en un momento particular de pandemia. Y hoy día en el sector salud hay jornadas laborales más grandes, hay exigencias psicológicas cuantitativas, o sea, sobrecarga, ¿no es cierto? Hay presión en unidades complejas con altas demandas. Además, las instituciones de salud son muy jerárquicas, claro, y se ha visto que en las organizaciones más jerárquicas hay mayor probabilidad de ejercer un poder, ¿no es cierto? Un poder dañino, donde haya un liderazgo disfuncional. Oye, Daniela, donde haya relaciones tóxicas. Y sobre eso mismo, tú como psicóloga me imagino que te ha tocado enfrentar, ver a personas que han sufrido esta situación de acoso en estos rubros que tú nos dices. Si nos pudieras contar, obviamente, si da la identidad de las personas, ¿cuáles son los testimonios, las denuncias, los tratos, los casos que has tenido que ver que te han estremecido, que tú dices, oye, aquí hay un acoso, pero un bullying terrible? Sí, me acuerdo, justamente no del sector salud, pero lo primero que se me viene a la mente es del sector educación, a una parvularia que la contrataron y que era más joven que las otras profesionales, que el resto, y parece ser que generaba un poco de envidia, porque entró ganando lo mismo, el mismo sueldo que las demás, y ellas consideran que por ser más joven debía ganar menos, y comenzaron, y por eso también se ve claro lo de la escalada, comenzaron a hacer bromas pesadas, comenzaron a decir comentarios respecto a cómo se vestía, empezaron a sacarle fotos, justamente lo que decía Nicolás, de sus redes sociales, y bajaban las fotos y le hacían memes, ¿sí? Los mandaban por WhatsApp. Luego empezaron a hacerle la ley del hielo, y después lo último que pasó es que empezaron, porque ellos llevaban su propio almuerzo y los guardaban en el refrigerador,
y ella tuvo que dejar de almorzar porque al almuerzo le echaban cosas. No te creo. Le echaban moscas o basura. Y a veces le echaban azúcar, por ejemplo, si era algo salado. Y luego empezaron a generar rumores. Que esta trabajadora había dormido con tal persona, y lo que es bien horrible y que pasa en esta escalada es que las demás personas que eran amigas empezaron también a justificar lo que la conducta de acoso. Entonces le empezaron a decir, bueno, pero es que, ¿sabes qué más? Trae un pan en vez de traer una comida y guárdalo en tu mochila. Daniela, y se empieza a decir... Sí, perdón. Y no te quiero interrumpir porque es impresionante lo que estás contando, pero ¿qué rol cumplen las redes sociales? Porque hoy día todos tenemos redes sociales. Y ese espacio, aunque es un espacio público, es un espacio finalmente de intimidad. O sea, yo publico lo que yo quiero publicar y no tengo que ser juzgada por lo que se ve ahí en las redes sociales. Entonces, me imagino yo que eso cumple un rol especial en este nuevo tipo de bullying, ¿no? Sí, el ciberacoso hoy, bueno, y en especial con el tema del teletrabajo también, ¿no es cierto? Hoy es pan de cada día y de hecho hasta como algunos universitarios tienen páginas para hacer bullying, también hay páginas para hacer mobbing. Entonces, me refiero a bullying haciendo la diferencia entre escolares universitarios y el ámbito laboral. Entonces hay, por ejemplo, lugares en donde te muestran una foto y la foto se borra rápidamente. Entonces yo me puedo burlar de alguien, poner la cabeza de esa persona y otro cuerpo. El tema de la burla, de la broma, es muy fácil generarla y además porque hay un anonimato diferente, ¿no? Sí, hay un tema ahí, porque no olvidemos que aquí hay una conducta colectiva. Estamos hablando de un uno a uno. Cuando yo me enfrento a alguien, cuando yo cara a cara discuto con alguien, tampoco es admisible. La violencia nunca lo es, en ningún contexto. Pero ya que estamos hablando del hostigamiento, el hostigamiento y el acoso requiere de una concertación de personas. ¿Me entiendes? Porque, a ver, el acosador, además de oportunista, el acosador... porque detecta una personalidad frágil, probablemente sola, aislada. Se buscan, digamos, personalidades que particularmente pueden ser agredidas, pero además hay dos temas. Uno es el anonimato, y segundo es la impunidad. Yo hago bullying, o hago mobbing, o agredo, porque sé que no va a tener ninguna consecuencia, porque en esta estructura de galería en la que estoy, da lo mismo, nadie me ve, soy invisible porque somos todo un público concertado para atacar a uno que está sobre el escenario, poniéndolo en ese contexto. Paulina tiene una cantidad de casos importantes que a esta hora se expresan en redes sociales. Paulina. Sí, es tan bueno poner estos temas sobre la mesa porque a veces uno cree que es a uno nomás al que le pasa, el que ha sufrido el bullying, pero miren la cantidad de mensajes que estamos recibiendo a través de las redes sociales. Los vamos a leer rápidamente para ponerlo en esta bandeja de conversaciones. Elena dice, @DianaBoloco, donde hay mujeres trabajando es mayor el bullying. Pura envidia, dice ella. Miren el siguiente. Nos vamos con el otro. Dice, es más, cuando eres de un título menor y tienes un auto mejor, se pican. Miren lo que dice Valentina a través del hashtag Mucho Gusto Mega. Qué pena por lo que les pasó a las enfermeras. Es pan de cada día el hostigamiento. Me pasó en Viña, igual área de salud. Gracias a Dios pude salir de ahí. Es terrible trabajar diariamente en un ambiente así. Terminé con crisis de pánico y el empleador no hizo nada. Gracias, Valentina, por compartir lo que te pasó. Te lo agradecemos mucho. Miren acá, Moni, lamentablemente las empresas no hacen nada cuando uno denuncia hostigamiento laboral, más cuando se trata de una jefatura. Y si uno recurre a la inspección del trabajo, te piden pruebas, videos, o sea, uno tiene que probarlo, por lo tanto, la inspección no hace nada. Miren el siguiente tuit, dice, me pasó hasta que tuve que renunciar.
O sea, te echan, te sacan de tu espacio laboral. Dice, hashtag mucho gusto Mega, sobre el bullying en el trabajo y lo sucedido con las enfermeras que se suicidaron. El maltrato en el trabajo es transversal. Mi madre lo sufrió a manos de Isabel de Allende cuando trabajaba en la ADS. Isabel, hermana de Paulina, periodista del panel. Wow. ¿Tu hermana? Parece, dicen eso. A ver, pero ¿cómo? Voy a seguir leyendo, la verdad no puedo dar fe sobre eso. Voy a seguir leyendo. Dice, hashtag mucho gusto Mega. Ay, no, voy a parar en realidad. Sí. Si usted tuvo algún problema con mi hermana, entiendo, mi hermana no trabaja hace mucho tiempo ahí. La verdad, lo siento, me encantaría tener más información, voy a hacer las preguntas del caso. Pero la verdad que no puedo decir, no tengo idea lo que puede haber pasado ahí. ¿Y es tu hermana? ¿No te corresponde a ti responder por ella? Pero no tengo problema. Aquí yo no tengo problema. Aquí yo abiertita a lo que ustedes necesiten. Voy a leer uno más. Dale, Paulina. Para terminar con la ronda de Twitter enviados. Dicen, 2 niñas sin antecedentes psiquiátricos. 2 niñas preciosas. Se suicidan, yo creo que están hablando de las enfermeras, perteneciendo al mismo lugar de trabajo en el mismo puesto. Causa de muerte incierta. La clínica se hace cargo de su defunción. Esto me suena a asesinato y encubrimiento. Ay, son twitteres fuertes, dolidos, pero parece que hay mucha opinión. La gente se siente seguramente que lo ha vivido en sus propias casas. Compañeros, tenemos un testimonio al teléfono. Sí, Paulina. Y ustedes síganos comentando a través de las redes sociales porque lamentablemente es mucho más común de lo que podríamos pensar. Vamos a tomar un contacto telefónico con María Laura, enfermera. Su testimonio aparecía en la nota que vimos hace un ratito y queremos conversar contigo. María Laura, buenos días. ¿Me escuchas? Sí, hola, buenos días. Buenos días. Quiero corregirte que yo no soy enfermera, soy técnico paramédico de uniforme celeste a mucho orgullo. Perfecto, técnico paramédico. María Laura, algo relataste en la nota, pero siempre es bueno volver al tema, sobre todo considerando lo que nos dice nuestra psicóloga Daniela Campos respecto de que es muy común, justamente en el área que trabajas tú, en el área de la salud. Cuéntanos dónde trabajabas, si es que quieres revelar el lugar, y qué es lo que te empezó a suceder. Mira, yo trabajo hace 20 años en un hospital público en el sur de Chile, en la 8ª región. Durante 14 años yo trabajé en la unidad de traumatología. Nunca tuvimos enfermera, éramos 3 paramédicos más una secretaria. Siempre hicimos toda la pega, siempre todas las metas, los compromisos GIS, las cirugías de cadera, prótesis de rodilla, haciendo trabajos que no nos correspondían porque no teníamos enfermera universitaria. Y al cabo de un tiempo llegó una enfermera que era hija del jefe de servicio, que mi ex marido le arrendó un local comercial y él quedó con una deuda con ellos. Ella al cabo de 8 meses destruyó una oficina donde nosotros éramos buenas compañeras de trabajo, éramos un equipo. Era solo mirarnos y saber lo que necesitaba la otra, un equipo de trabajo precioso. O sea, perdón. Una enfermera joven, de una universidad privada, hija del jefe de servicio. O sea, su primera condición fue, a mí me encerró con mis 2 compañeras, más la enfermera supervisora, que solo la veíamos cuando nos calificaba. Jamás llegó la enfermera supervisora del CDT a mi puesto de trabajo, ayudar, necesitas algo. No, era solo para retar. Y se destruyó mi equipo de trabajo por completo. Aguanté un tiempo, después me suspendieron de mis funciones, me di envuelta en sumario, esto hace 4 años. María Laura, mira, para que vayamos paso por paso, perdona que te interrumpa, pero... No te preocupes. Tú relatas que tenías una buena relación con tus compañeros de trabajo y a propósito de un problema externo a tu ambiente laboral, una enfermera empezó a hacerte la vida imposible a ti, ¿es así? Sí. Y ella es hija del jefe de servicio de especialidades quirúrgicas del complejo donde yo trabajo. Perfecto. ¿Cuáles fueron las primeras señales de que ella había cambiado, que la relación contigo ya no era la misma? Es que yo a ella no la conocía, porque ella es jovencita, o sea, ni tan jovencita, yo creo que se demoró un poco en la universidad. Pero en general, cuando llegó ella, cambió todo el ambiente. Perfecto. Porque yo no soy de las que porque es hija del jefe tenés que lavar la loza o tienes que hacer más caso.
Entonces esa parte a ella le molestó, más que venía con la carga emocional ella de lo que le había pasado por fuera en mi vida privada, que la llevó al complejo. Y destruyó un equipo de trabajo donde yo te puedo mandar mis anotaciones de deméritos, jamás tuvimos un problema con mis compañeras. Yo estaba completamente enamorada de mi equipo, Ahora, feliz María, llegaba a mi trabajo. Ahora, yo Feliz. insisto, esto se da dentro de una organización. O sea, no podemos perder de vista eso. Insisto, la violencia nunca es admisible y uno tiene que siempre combatirla, aunque sea individual, digamos. Pero hay una particularidad aquí y que tiene que ver con qué está pasando, que las organizaciones no se están haciendo cargo de las relaciones de sus funcionarios. Sí, lo que yo siempre le expliqué a la jefatura era por qué antes de haber hecho todo lo que hicieron no nos sentaron en una mesa a mí y a mis compañeras de 14 años a conversar. Como mujeres grandes, como buenas compañeras que habíamos sido, como nos decían las chicas súper poderosas, lo lográbamos todo, hacíamos todo. Pero esta enfermera manejó a mis compañeras, yo creo, y las dio vuelta. Hicieron, tú leyeras que se las puedo mandar los sumarios, y no coincide con 14 años de historia. Eso es justo lo que relata la Daniela, nuestra psicóloga María Laura, de cómo algunas personas logran ensuciar ambientes de trabajo y empiezan a transformar en personas, colegas que eran amigas tuyas en este caso. Sí. ¿Cómo lo hizo? Amigas. ¿Tú sabes cómo lo hizo? ¿Cómo consiguió eso? Yo creo que una la consiguió porque, bueno, es hija de médico y ellos allá en el sur tienen un gran imperio, porque es un imperio, ellos son millonarios. Y era la hija del jefe, del protecista más antiguo, entonces había que hacerle caso en todo. Y como yo soy un poco más rebelde y creo que no, o yo creo que cada una en su posición, cada una en su trabajo, cumpliendo funciones. Y empezó por ahí, nos invitaba a salir a tomar un traguito, llevaba cosas a la oficina, tengo muchas fotos y videos con ella en plenos carretes dentro de los médicos. Y se empezaron a dar vueltas y de repente me vi sola, sin información porque no me daba instrucciones, no me saludaba, nada. Yo a mi compañera que era más antigua, que me duele mucho el corazón haberla perdido, le pregunté, dime qué te hice. ¿Por qué? ¿Qué hice yo? Abrimos el tiro. No, nada, y ya de ahí caí en una ignorancia de ella. A mí me gustaría... La secretaria, la oficial de módulo, ignorándome, absolutamente. María, me gustaría incluir a Daniela, que es psicóloga, que a lo mejor desde lo que ha escuchado nos puede explicar la dinámica de coacción de conciencia. Eso. ¿No? Sí, yo también sumar ahí en esa misma línea del José, pregunta a Daniela, porque cuando hay una persona que es capaz de manipular a todo el resto, hay como de armar un entramado, si la organización no se hace cargo, ¿cómo logramos nosotros romper ahí? ¿Cómo poder revertir eso entre nosotros como comunidad, como compañeros de trabajo? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, Daniela, perdón, usted, uno tiene una historia siempre. Yo tengo un carácter muy fuerte en general. Tuve una historia de bullying escolar y a raíz de eso uno genera probablemente como una suerte de cuerpo, una coraza o alguna forma. Coraza, claro. Entonces yo hoy día no me gusta que me arrastren. Mira, me mueven la jaula medio centímetro y hasta ahí nomás llegamos. Yo sé que no es la mejor manera. Claro, pero igual que bueno que lo pudiste desarrollar porque podría haber sido totalmente diferente tu historia, pues, José. No, es triste, siempre es triste, sobre todo en el caso de los niños es devastador, porque un adulto... Pero imagínate, Diana, yo, aparte de todos estos sumarios del 2017 que todavía no están resueltos, ayer me llegó un ordinario desde el hospital, ni siquiera la resolución, un ordinario, en el 2021. Yo le mandé una carta de apelación a mi director el día 6 de octubre por la oficina de partes en carácter de reservado, con una orden de embargo adjunta, y se extravió. Claro, se extravió. Él tenía 5 días hábiles para responder una carta, que fue lo que me dijeron mis dirigentes FENAT. Hasta el día de hoy no tengo respuesta. Yo te puedo mandar el ordinario en este minuto y lo pones en pantalla. No hay respuesta. Por eso quería incluir a Daniela. Daniela, primero, ¿qué pasa con estas personas que pueden manipular o alterar las relaciones, convencer, generar modificaciones de conducta, como es lo que describe María Laura respecto de sus compañeras de 14 años? Y también, ¿qué herramientas puede usar uno? Porque claro, yo soy explosivo, pero yo sé que no
no es lo mejor, digamos. Debería haber un mecanismo de manejar el conflicto, administrarlo desde un lugar más sensato. Yo me reconozco un poco delirante. Estás muteada, querida. Parece que ustedes me tienen que desmutear. Ahí sí, ahí te escuchamos. Eso. No era bullying, Daniela. No es bullying, perdón. Sí, me están aislando. Sí, lo que yo les decía primero sobre lo de los compañeros de trabajo, la verdad es algo que va muy lentamente. Obviamente hay un ejercicio del poder detrás. Muchas veces yo he visto casos en donde simplemente le dicen de forma explícita, oye, no hablen más con tal persona que me cae mal. Si los veo hablando vamos a tener problemas. Y detrás de eso también, respecto a los compañeros de trabajo, hay un tema de supervivencia. Y lo que es interesante, que lo que dice la literatura científica al respecto, es que llega en el momento de la estigmatización, finalmente los trabajadores tienen que elegir. Y es más fácil elegir y decir, es que esta persona acosada está buscando el acoso de alguna manera. Te empiezas a mentir, ¿no es cierto? Porque finalmente, si yo empiezo a decir, ok, es una organización que permite el acoso, tengo una jefatura, por ejemplo, que compartimos la misma jefatura, tengo una jefatura que acosa a tal persona, me pueden volver a acosar a mí. Entonces, psicológicamente hablando, yo pongo atajos mentales en donde yo digo, ok, probablemente ella se lo está buscando o él se lo está buscando. Y ahí lo crucial, antes de hablar de las denuncias y de la constancia y qué cosas podemos hacer, yo creo que hay que entender algo. Pensemos en un personaje así, una caricatura del acosador o acosadora. Una persona con baja empatía, controladora, con estos rasgos de personalidad narcisista, paranoide, antisocial, una persona mala, como diríamos en chileno, que llega a una organización. Si la organización tiene una política de no violencia, tiene los castigos en el reglamento interno, tiene un procedimiento de denuncia e investigación de acoso y además de las conductas ofensivas, no solamente del acoso, sino que hasta de, oye, tal persona pasa y no me saluda, tiene conductas poco cívicas. Ese acosador de libro, digamos, que llega a esta organización no va a poder acosar. O sea, siempre tenemos que entender que el acosador es un acosador en un contexto organizacional. Es un oportunista. Y en ese sentido, si la organización falla, porque falla, pues, lo vemos en los casos de Nicolás, de María Laura, de las chicas enfermeras que trabajaban en el hospital clínico en la región de Valparaíso, si falla la organización, ¿qué rol cumple el par? El par testigo, porque yo tengo la sensación que si hay una persona en este ambiente, solo una, aunque sea tu par, que tiene lucidez, que puede denunciar, tal vez tiene mucho por hacer, ¿o no? Sí. Sí, bueno, en Twitter hablaban, ¿no es cierto?, de que la Inspección del Trabajo exige pruebas. Por cierto, lo exige y también uno puede entender desde afuera por qué la exige, porque también necesitamos, ¿no es cierto?, probar que la situación de acoso existe. Hay dos momentos en donde aparece la Inspección del Trabajo. La primera es la constancia en la Inspección del Trabajo, en donde yo hago constancia que existe una situación de acoso. Esto llega con copia al empleador. Hoy día se puede hacer por internet, con la clave única en inspecciondeltrabajo.com, ¿ya? Y ahí yo igual necesito tener pruebas. La segunda opción, que es un poco más compleja, ¿no es cierto?, que ojalá siempre hacerla primero la constancia y después la denuncia que también en la Inspección del Trabajo es por vulneración de derechos fundamentales. Y ojalá cuando yo llego a la denuncia por vulneración de derechos fundamentales, yo ya tenga una constancia. Y en la constancia, ojalá tener testigo, y ahí la importancia, ¿no es cierto?, de los compañeros de trabajo, testigo, grabaciones de video, de audio, de fotografía, copia de correo electrónico, WhatsApp, informes médicos que demuestren el estado psicológico y que hagan una relación directa, ¿no es cierto?, entre la situación del acoso y mi estado psicológico. Yo esas pruebas necesito mostrarlas, ya sea en la constancia o en la denuncia, y siempre va a ser bien recibido un testigo dentro de las pruebas, porque además, bien, y el testigo no tiene por qué haber sido también acosado, simplemente que lo haya observado, porque además muchas veces los acosadores son personas que buscan el momento de acosar, ¿no es cierto? Buscan que no haya nadie. Sí. Diana, me gustaría decir algo con respecto a lo que está diciendo Paulina. Bueno, yo no soy el único caso del CESFA Maipú. Hay un montón de compañeros que se han vivido lamentablemente la misma situación. Yo me cansé de no ser escuchado y alcé la voz porque
no iba a permitir que se me siguiera pasando a llevar. Eso, Nicolás. Yo he hecho todos los protocolos establecidos dentro de la institución. O sea, he hecho desde lo más básico de avisar a la jefatura, pasar con un protocolo de acoso y maltrato laboral que el mismo Servicio de Salud estableció. Lo mandé el año pasado en noviembre, hasta el día de hoy no tengo ninguna respuesta de ese protocolo. Nuevamente me ocurrieron sucesos de acoso y maltrato laboral, hostigamiento. Vuelvo a denunciar. El Servicio de Salud sabe lo que me ocurrió porque yo he hablado directamente con las autoridades de arriba. Y ellos aún no me dan respuesta a mis requerimientos ni a mi caso. Y ahí tengo un montón de compañeros, pares, que lamentablemente hay uno de ellos que me dijo, me dan ganas de suicidarme porque ya no aguanto más esta situación. O sea, yo no soy solo el único caso. Hay muchos más en el CESFAM Maipú y las autoridades han ido callando y no han tomado y no han cortado de raíz lo que está ocurriendo. Nicolás, muy preocupante lo que nos estás comentando. Nosotros tenemos el deber de poner estos casos, el tuyo, el de tu compañero, el de tus compañeros del CESFAM de Maipú en pantalla para generar conciencia, pero también para que las personas que pueden hacer algo en esa organización lo hagan. Este es el momento, entonces, ¿qué más están esperando? Vamos a hacerle el seguimiento a tu caso, Nicolás. Te queremos agradecer también a ti, Daniela, por tu orientación y también el testimonio de María Laura en el teléfono. Diana, y les mandamos un beso. Hacer un llamado a no ser cómplice, del maltrato de los compañeros. Esto se construye con valentía personal, individual. Si ustedes se juntan, pueden quebrar el círculo de la violencia.